Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, que esté todo marchando de manera correcta. Vamos con un nuevo video que les adelanto, viene bastante interesante. Es que hoy han habido varias cositas desde el sorteo de la UEFA Champions League, en el que, bueno, el Madrid ha salido bastante bien parado en comparación de los otros clubes del fútbol español, y la realidad es esa, y están llorando y hablando de bolas calientes. Me parece increíble teniendo en cuenta lo que ha vivido el Madrid en los sorteos en los últimos años. Pero bueno, era fácil prever. También el Madrid parece que ha fichado a un futbolista. Ya les vamos a hablar rapidito porque no tengo ni idea de quién es. Y sobre el final vamos a ver algo de J. Jordi que me parece muy ridículo. Cómo ahora están con el aguanta Julián y pobre Julián. Pero cuando Julián jugaba contra el Barça y le acosaban, directamente le acosaban, ahí la cosa cambiaba bastante. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y bueno, chicos, para empezar vamos a repasar rapidito porque estos son los rivales del Real Madrid, quien va a recibir en casa a los clubes que aparecen en la mano izquierda, en el que destaca pues el Inter de Milán. Creo que puede ser básicamente el equipo más difícil de ese lado del cuadro, evidentemente un equipo que fue finalista hace no tanto, pese al papel que dio en la final. Y bueno, le va a tocar también de visitante al último finalista o los últimos subcampeones de la Champions. Lo va a enfrentar al Madrid, aunque va a ser de visitante. El Madrid, que por cierto, si no estoy mal, nunca le ha ganado al Arsenal allí en el Emirates. Vamos a volver a intentarlo. La Roma, el Shakhtar, y creo que ese es el PAOK, el que está al fondo, no lo recuerdo sinceramente. Hay clubes que sinceramente los veo ahí muchas veces, no los recuerdo. Pero bueno, un calendario bastante asumible, dos partidos complicados. Tal vez el PSV y la Roma te van a dar una guerra, pero el Madrid en teoría debería ganar esos partidos con cierta facilidad, teniendo en cuenta los presupuestos y los equipos que están al frente, ¿no? Pero bueno, ahí está un calendario que me parece que es bastante amable con el Real Madrid. Creo que da para meterse entre los primeros 8, que es algo que debería ser el objetivo, y recortar la cantidad de partidos que al final también terminan pesando en esas piernas sobre el final de la temporada. Y lo otro es que, bueno, el Barça le ha tocado este son los cuadros. Ahí está de ese lado en casa el City. Vamos a ver cómo es el nuevo City sin Guardiola, que creo que no se enfrentó nunca Guardiola al Barça. Qué increíble lo de esta gente, ¿no? Y de visitante veo al Paris Saint-Germain, un Sporting, un Galatasaray que es... Sabemos que ese infierno en ese estadio es mortal. El Feyenoord, el Como de Fábregas y de Nico, cuidadito. Y un Aston Villa que, ojito que el Barça la tiene bastante más difícil, aunque creo que también debería darle para meterse entre los primeros 8. Pero vamos a ver cómo acaba también el mercado de fichajes, porque creo que puede influir mucho. Háganme saber sus opiniones, qué les parece este sorteo. Creo que bastante amable, un poco más para el Madrid, pero tampoco mucho, sinceramente. Y bueno, cracks, aquí está lo que les comentaba del fichaje del Madrid. Fabrizio Romano publicó esto hace unas horas, concretamente hace como 4 horas más o menos aproximadamente, el que decía: el Real Madrid acordó el fichaje del central ganés de 21 años, Oscar Nacey. Acuerdo alcanzado por una tasa de 2 millones de euros con el Granada, ya que Nacey es visto como un talento para el futuro que inicialmente se unirá al equipo del Castilla. Habría un club alemán interesado por Nacey, firma con el Madrid. El reconocimiento médico está realizado, ¿no? Un central ganés de 21 años que procede del Granada. Lo que estoy leyendo no lo tengo catalogado, por supuesto. Si alguno de ustedes lo tiene medio catalogado como futbolista, puede dejar en los comentarios qué les parece, más o menos hablarnos un poco de este futbolista. Pero bueno, necesitábamos un central. No es lo que seguramente todos esperábamos, pero este tipo de fichajes a veces son como el de Carlos Espino. Mucha gente, ay no, que todo el mundo quiere una mega estrella para las posiciones que necesitamos reforzar, pero a veces este tipo de fichajes suelen ser muy interesantes. Vamos a avanzar con esto que me encontré de Cope y... Yo es que me cargaría a Bellingham. Personalmente yo me cargaría a Bellingham y a Vinicius, ya te lo digo así directamente. Vinicius fuera, meto allí a Mbappé, meto a Diomandé por la derecha y meto a Speed delantero centro. Y se acabó el problema. Mira, es que de verdad yo no sé ni qué opinar ya de algunos medios de comunicación. No sé qué opinan ustedes, también me interesaría escucharles, pero siempre he dicho una cosa, y menos mal que los opinadores, me incluyo en todos los sentidos, a nivel prensa, a nivel creadores de contenido, no son el presidente del Real Madrid, porque qué caos sería automáticamente el Madrid. El Madrid ha tomado algunas malas decisiones últimamente, pero mira, es que ha envejecido tan mal esto, por lo menos en este inicio de temporada, en el caso Bellingham, que me sorprende muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios, repito, esta gente no son los que toman las decisiones allá arriba. Chicos, y continuamos con algo que me he encontrado. Hoy ha ganado el Barça, creo que 2-0 al Athletic Club de Bilbao, o al Athletic Club. No he visto el partido, no veo los partidos del Barça, me dan una pereza que no tienen ni idea. Sobre todo en el fútbol español. Veo los partidos del Barça cuando hay posibilidad de que le metan una tunda, que si un partido de Champions, y sé que me los voy a disfrutar, ¿no? Pero los partidos de Liga casi no los veo, o casi nunca. No recuerdo cuándo fue la última vez que hay un partido del Barça completo en la Liga.
Cuando a veces he puesto alguno, lo prendo y veo que meten un gol y ya pago eso y ya, bueno, en fin. Pero aquí está esto que al parecer es lo que ha ocurrido. La gente del Athletic Club está indignado con lo que ha ocurrido en el partido. Vamos a escucharlo. No sé cuál de las dos es más grave. Lamine le podría haber lesionado de gravedad a Aymeric Laporte. A Yuri le expulsan la semana pasada por una acción idéntica que la de Xavi Espart. Hoy el Barça tendría que haber acabado con 9 la primera parte. Con 9, no con 10, con 9. Yo si no fue. He visto que por ahí Lamine Yamal le ha metido un patadón. Bueno, es el que está ahí justo en la pantalla en este momento. A Laporte le ha pegado los tacos de una manera grotesca, pero bueno, sabemos todos cómo funciona esto. El Barça siempre... Mira, yo digo, bueno, sí, los árbitros se pueden equivocar, lo que ustedes quieran. A mí lo que me parece siempre significativo es cómo se equivocan siempre para el mismo lado. Me parece increíble, ¿no? Pero vamos a continuar. Denme su opinión, por supuesto, los que hayan visto el partido, ¿qué les ha parecido? ¿Realmente hubo robo del Barça al Athletic Club? Y vamos a cerrar con lo que les dije de Julián Álvarez, J. Jordi, el Barça y compañía. Y por cierto, ¿en qué habrá quedado eso del aporte al Barça? Me parece bastante curioso, ¿no? Miren este clip que es de hace unos días de J. Jordi diciendo algo como lo de Julián todavía al Barça. Hoy ha salido categóricamente y de manera tajante Gilmarín, y también hay un comunicado de la Atleti diciendo que no van a negociar, y Gilmarín dio su palabra. Yo creo que esto ya está sentenciado, pero miren esto que decía hace unos días. No, yo no me he bajado del barco, ¿eh? Por favor, por favor. Yo sí. Por favor, atención. A ver, Jota, dinos. suéltalo. No, Una vez más. yo sigo diciendo lo que sigo pensando y diciendo desde hace meses. Cuando un jugador se quiere ir, o el equipo donde se quiere ir lo quiere, y el equipo que lo tiene que vender se queda sin dinero y necesita fichar, y el entrenador cada día está más enfadado, y el que promete cosas y luego miente se está quedando solo, No es verdad. pues yo creo que acabará pasando No miente. algo. A ver, para ponerles un poquito del contexto, pues básicamente fue hace unos días en el que hablaba de que todavía había posibilidades de que Julián acabara en el Barça. Repito, hoy parece que eso ha quedado totalmente enterrado. Y hemos visto en los últimos días como J. Jordi en el Chiringuito, en su cuenta de Twitter, porque siempre me aparecen algunos tweets, cosas como aguanta Julián, Julián pobrecito y no sé qué. Pero miren este video que también nos da una idea de lo que es esta gentuza en realidad. Este video tiene fecha del 16 de marzo del 2025. Parece que se habían enfrentado Atlético de Madrid contra Barcelona. Y esto es lo que ocurrían los mismos que hoy están diciendo, pobre Julián. ¿Qué llevas ahí, Jota? ¿Qué haces? La araña. Pensaba que picaba, pero no pica. La araña no pica, es un gatito, no pica. Es bonita, ¿eh? Uy, no pica. Para aquí. Aquí. Yo venía a elogiar al Barcelona, que casi le digo como campeón de liga, me parece el mejor equipo de la liga, pero después de esto, francamente, uno también tiene su momento de pasión, y un equipo que debía estar en segunda división por el caso Negreira no puede estar con estas chorradas. No tiene ni para comprar una araña el Barcelona. Por favor. Gracias. Dicho lo cual, me parece el Barcelona el mejor equipo de la liga. Lo digo Gracias. honestamente. No tiene que ver una cosa con otra. Pero yo creo que este programa debería a veces evitar estas cosas, en mi opinión. Dice, cada uno es responsable de sus actos. Y dice, escoge bien tus palabras porque pueden volver para destruirte, o di lo que piensas, o esos silencios me harán ruido toda la vida. Voy a callarme hoy porque no quiero quedar mal con un compañero de programa. Es absurdo, es una patosada absoluta. Ridículo. Pero lo que hay. Una vergüenza. ¿No tiraba cosas? Segunda división tenían que estar el Barcelona con el caso Negreira, dicho sea de paso. No. Se ha quedado sin, Y no venía con esa dirección, ¿eh? se ha quedado sin telarañas. Bueno. Aquí. Hoy es uno de esos días que igual me tendrías que echar del programa porque no sé si... O cuento 10, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es que es absolutamente maravilloso, mis chicos. Mira, de verdad, lo de esta gente es brutal. Ahora la víctima Julián porque quiere ir al Barça, la araña no pica, cositas que vemos y que no nos sorprende de esto de los valores del club. No está bien el tema de la rivalidad y todo lo que ustedes quieran, pero mira cómo se están arrastrando por un fichaje que sencillamente no pueden hacer, y lo dije el otro día. A mí lo que me preocupa de la gente del Barça llamando, y me preocupa entre comillas, llamando equipo chico al Atlético de Madrid, es pensar que mi club
no puede fichar un futbolista de un equipo chico. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Chao.